A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, contable, tributario y laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tan importante tengo nuevamente la oportunidad de contar con el doctor Antonio Trujillo, que como siempre cada año nos ayuda con los tips financieros y tributarios para el cierre fiscal. No podía ser de otra manera para en este periodo fiscal 2023 que vamos a preparar nuestro cierre contable y tributario, tener el honor de contar con Antonio. Muy buenas noches, Antonio. Como en todos los años, tener la oportunidad de contar contigo. Antonio, bienvenido y te doy las gracias, como en todos los años, tener la oportunidad de contar con los tips del cierre fiscal para el periodo 2023. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bien, Cristina, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia que es tan grande, especialmente de los profesionales en el área contable, financiera, tributaria y para todos esos emprendedores que deben estar preocupados de cómo cerrar bien su año. Mira, Antonio, te agradezco porque todos los años has tenido la gentileza de acompañarnos en Tributación de hoy para darnos esos tips financieros, primero de lo que los contadores, los financieros, los gerentes generales tenemos que considerar en estos momentos que nos encontramos preparando el cierre primero contable y luego pues tributario como consecuencia de tener los estados financieros adecuadamente preparados para pasar a posterior pues a la preparación de nuestra declaración de impuestos. ¿Cuál es la primera recomendación que tenemos que tomar en consideración los contadores, los gerentes generales, cuando estamos preparando ya nuestros estados financieros? Sí, yo creo que hoy la palabra clave se llama cumplimiento y yo creo que hay que dividir el cierre de año en dos aspectos que son importantes. Por un lado, el cumplimiento tributario, y por otro lado, el cumplimiento financiero. Cuando hablo de cumplimiento financiero hemos aplicado bien toda la técnica contable, las políticas NIF para un buen cierre de año, y por otro lado, el cumplimiento tributario. Si controlamos la parte fiscal en el cierre, tenemos un buen cumplimiento tributario, que todo esté revisado, verificado, que se hayan realizado todas las pruebas de control tributario necesarias para el cierre, y por otro lado, también que se hayan aplicado todas las pruebas NIF de cierre financiero. Entonces debemos tener esos dos cumplimientos. Si tenemos un buen cumplimiento, seguramente tendremos un buen proceso de cierre, de conciliación tributaria y determinación del impuesto a la renta. Mira, cuando hablamos del cumplimiento financiero, lógicamente en nuestros estados financieros, que es la imagen fiel de nuestras operaciones y también de la política contable, y hoy hablamos de una política contable que yo siempre digo que es basado en la calidad de la información, y eso nos da el estar cumpliendo hoy por hoy con una norma de información financiera como son las NIFs, y hablamos de conceptos de valor razonable, y que ya los contadores no tenemos que tener temor a la palabra de valor razonable. Valor razonable, ¿qué es el valor razonable? Y en esta noche que nos están viendo muchísimos contadores, ¿qué es el valor razonable? Bueno, es el precio por el cual pueden ser intercambiado un activo o un pasivo, sí, en condiciones de independencia mutua, en donde exista un mercado, donde existan terceros involucrados. En esencia no es más que el precio que el tercero está dispuesto a pagar, el precio justo, un precio de mercado en donde todos estén informados. Y cuando hablamos de ese valor justo, y es siempre importante comenzar, por ejemplo, con la cartera.
las cuentas por cobrar. Y quiero hablar, por ejemplo, de estas transacciones tan importantes, pero a la vez tan, yo digo, fundamental del conocimiento. Por ejemplo, la cartera, el valor justo de la transacción. ¿Cómo se informa el 31 de diciembre? La cartera, ese instrumento financiero básico, sencillo, medido al costo amortizado. Sí, bueno, yo creo que en el cierre financiero, cuando hablamos de cumplimiento, entonces tenemos que ir bajando cuenta por cuenta y tenemos que mirar si, de acuerdo a la técnica contable, estamos cumpliendo con el propósito que quiere la NIF y con ese propósito tan importante que tú mencionabas, que los estados financieros reflejen realidad financiera, realidad económica, que sean razonables. En ese sentido, claro, vamos bajando partida por partida y de las primeras partidas que nos encontramos en el balance están justo las partidas por cobrar, que se miden al costo menos deterioro. Y claro, cuando hablamos de precio justo, entonces el precio justo del activo financiero, de la partida por cobrar, va a ser su costo, que es el importe no descontado, menos el deterioro. Y claro, ahí hay una variable esencial para poder determinar ese precio justo, que es justamente el deterioro, que tendrá que ser justamente evaluado, ¿sí? Donde el contador, la gerencia, van a tener que aplicar su juicio profesional. Exacto. Para poder hacer una buena estimación de pérdida. Y aquí viene algo, las estimaciones, las provisiones que se hacen al cierre de cada ejercicio. Tenemos normas tan importantes en la NIC, como es la NIC 8, la NIC 27, que habla del juicio profesional, del juicio de la gerencia, que se estima con la mejor información a fecha balance, y que se hacen en un determinado periodo y que a lo mejor en otro no se hacen porque las condiciones ya no meritan, por la materialidad, la importancia relativa, costo-beneficio, y que lógicamente hacen que en un determinado ejercicio eran necesarias, pero en otro no, pues, y que definitivamente eso es importante y es fundamental. Esas estimaciones que hacen que se tomen decisiones adecuadas por la gerencia, que están establecidas en el marco conceptual, en la NIC número 1 de presentación de estados financieras, porque los estados financieros, Antonio, tienen que ser comparables, tienen que ser razonables. ¿Qué es comparabilidad? ¿Qué es ser razonable? A veces nos preguntan nuestros queridos televidentes, que en esta noche vamos a mandar un saludo para todas las personas que nos ven desde Guayaquil, desde Loja, desde Ambato, desde Manta. Muy buenas noches, un abrazo fraterno. ¿Qué es razonabilidad? ¿Qué es comparabilidad? Sí, bueno, cuando hablamos de razonabilidad, estamos expresando que los estados financieros deben estar libres de errores materiales. Perfecto. O de importancia relativa. Que sean estados financieros sobre los cuales se puedan tomar decisiones adecuadas, que sean estados financieros que hayan sido aplicados bajo la técnica contable, de tal manera que si yo actúo dentro de una industria, ¿sí?, mi estado financiero razonable pueda ser comparable con todas las compañías de esa industria que están aplicando la técnica contable. Entonces, claro, la comparabilidad me permite saber en qué punto me encuentro versus el resto. Y conmigo estoy mismo arriba, también, si ¿no? Estoy abajo, me permite hacer muchos análisis justamente para tomar decisiones adecuadas, porque lo que se busca a través de estados financieros razonables es que un tercero tome una decisión sobre esa información financiera de propósito general. Incluido principalmente los mismos accionistas. Accionistas, gerentes, el mismo Estado, los trabajadores, los clientes, los proveedores, todos son usuarios de la información financiera. ¿Qué es el deterioro? El deterioro es una palabra única para los activos. El otro día me preguntaban, ¿qué se deteriora? Los activos. Bueno, en esencia es la pérdida de flujo de caja o valor económico. Es cuando tu inversión, porque los activos son inversiones, así es, ¿no es cierto? Son recursos que tú manejas, recursos económicos, son inversiones de las cuales tú esperas beneficios económicos o que te generen ingresos en el futuro. Flujo de caja, entrada de flujo de caja. Cuando tu inversión pierde la capacidad de generar beneficios económicos, cuando tu inversión se deteriora, entonces tienes que reconocer ese efecto en los estados financieros. Quiere decir que perdiste el valor de la inversión. Y recuerde, por favor, las pérdidas por deterioro, de acuerdo a nuestra legislación, son no deducibles. Y ahí entra una norma interesantísima. Es una pérdida no deducible y que hoy por hoy ya se reconoce en casi todos los casos, por no decir en todos, un impuesto diferido. Sí, yo creo que ya el fisco hizo un análisis, se dio cuenta que el aplicar NIF por parte de las compañías es mucho mejor, la tributación es más clara, más transparente, y eso es bueno. Y también ya las empresas, los gerentes, se dieron cuenta de que tienen que transparentar su información financiera. Y claro, como si tú dices, yo ya perdí parte de mis inversiones, o sea, parte de la cartera ya no va a ser recuperable, ya está deteriorada, ya perdieron flujo de caja, entonces esa es una realidad que tiene que ser reconocida en la información financiera y ese efecto se le tiene que
reconocer en el año en el que tú conoces de esa pérdida. Y les quiero recordar que a partir del 2023 usted tiene que reconocer pues un impuesto diferido por la provisión que se reconoce de la diferencia entre el reconocimiento de la provisión bajo norma contable y obviamente el exceso del 1%, que por si acaso solo es un límite de deducibilidad, y esto genera pues un impuesto diferido por la reforma establecida en el decreto 586 del reglamento fiscal. Qué interesante, ¿no? Sí, ahora ya no hay excusa para que la gente diga yo no provisión. No, por favor, y siempre no ha habido Yo la excusa, creo que, porque de acuerdo al artículo 28, numeral 3 del reglamento fiscal, si usted no lo sabía, siempre la provisión ha sido contable con un límite de deducibilidad del 1%, correcto, de acuerdo al artículo 28, numeral 3 del reglamento ese era, fiscal. Un limitante que algunos los que no sabían contabilidad financiera, pensaban de por que supuesto justamente que no se podía provisionar más porque la norma no lo permitía, cuando sabemos que no es así. Así es, qué interesante. Otro de los aspectos importantes, nuestro inventario. El inventario es un activo corriente, el inventario tiene que venderse, tiene que realizarse. El inventario tiene que hacer una provisión por deterioro, una provisión de carácter general. Expliquémosles a todas las personas cómo se hace esta provisión de carácter general y cómo son los criterios para realizar esta provisión. Sí, bueno, tanto la NIC 2 como la NIC para pymes en la sección 13 nos hablan de que el inventario en la fecha del balance debe quedar medido al menor entre su costo en libros y su valor neto de realización. Lo que en esencia la norma quiere es que determinemos si realmente a través del precio de venta vamos o no a poder recuperar el valor de esa inversión llamada inventario. Claro, si es que el inventario, supongamos, está deteriorado en su totalidad, está caducado, vencido y ya no se puede vender, entonces claro, su precio de venta sería cero. Y en ese caso la pérdida sería de la totalidad del inventario, porque a través del precio de venta no podría recuperar la inversión y el inventario tendría que llevarse en ese caso a cero. La técnica contable requiere, claro, que en la fecha del balance hagamos esta evaluación, porque el inventario puede perder flujo de caja ya sea de forma parcial, o como la misma NIP nos dice, se puede devenir en obsoleto, caducado, en cuyo caso la pérdida sería del 100% porque el precio de venta sería cero. Esa es una evaluación importante que tienen que hacer las empresas para todos los grupos de inventario. Ya quiero que estemos claros, es una provisión de carácter general con criterios de evaluación, que puede ser obsolescencia, caducidad, fluctuaciones del precio de venta del inventario, pero esos son criterios, pero realmente la provisión es una sola, es provisión por deterioro. Es una provisión que afecta al inventario. Así es, y el inventario es uno solo, porque el inventario es el inventario A. Justamente los criterios de valoración que tú mencionas lo que van a ayudar es a determinar, aplicando nuestro juicio profesional, exacto, cuál es realmente la pérdida que esperamos por ese inventario. Y luego, pues obviamente nuestra norma, pues reconocer el impuesto diferido y luego la condición futura por las diferentes causales de condición futura, pues que se pueda dar, ojalá todos quisiéramos que el inventario se pueda vender. Si no se puede vender, se dará la baja o se dará el autoconsumo. Y bueno, si no se da ninguna de las condiciones, pues la temporalidad se volverá un tema de permanencia. Sí, eso es lo bueno, que el fisco ha considerado un impuesto diferido para estos casos, en el que nos dice que la provisión que se haga hoy será no deducible, pero en el futuro, cuando se venda, se autoconsuma o se dé de baja, se podrá recuperar ese impuesto diferido que estamos registrando. Y además las provisiones que no se utilizan se reversan, eso es también importante porque la norma sí lo dice. Mira, Antonio, es que es una estimación. Es una estimación, y las estimaciones obviamente si no, no serían estimaciones. Y también yo estoy muy contenta porque me he topado con funcionarios del Servicio de Rentas Internas muy brillantes y cada vez mucho más técnico, mucho más conocedores de la norma contable, con ese enlace maravilloso del conocimiento y obviamente con el tema tributario cada vez, como yo digo, más claro y hablando dos lenguas como se tiene que mirar. Aparte del inventario, aparte de lo que es el concepto de la cartera, otro de los conceptos importantes para el 2023 es hablar de la propiedad, planta y equipo. A mí me gusta mucho cuando comienzo a leer la NIC 16, la sección 17, en donde dice la propiedad, planta y equipo como todo activo es una inversión.
Sí, claro. Porque genera flujo de caja. Cuando yo estoy en clases, Antonio, y yo me honro de haber sido tu alumna, porque yo sí lo digo públicamente, Antonio Trujillo es un erudito en las NIPS. La persona que más sabe NIPS en el Ecuador es Antonio Trujillo. Y cuando tú no me enseñabas en clases de qué es una inversión, y las inversiones como en propiedad, planta y equipo, también sufren deterioro. Claro. Y también tienen su medición al costo o valor razonable a través de los métodos de valor razonable. ¿Qué te parece, Antonio, que a partir del 2023 también ya se permite el reconocimiento de impuestos diferidos? Me parece muy bien porque hay muchas industrias que ven, cuando adquieren ciertas inversiones, van a estar expuestas a un mayor desgaste, a un mayor uso. Y claro, el tiempo de recuperación de la inversión no va a ser el mismo que, por ejemplo, que otras inversiones. Entonces, el tiempo de recuperación va a ser mucho más corto porque seguramente ese activo va a tener que ser reemplazado mucho más rápido. Correcto. Por ejemplo, si yo adquiero hoy un vehículo para distribución o para la fuerza de ventas, seguramente ese vehículo tendrá que ser recuperada la inversión en 3, 4 años. Y no en 5 a lo mejor. Y después de eso necesitaré reemplazar ese vehículo por uno nuevo. Yo creo que eso es bueno porque hoy ya yo como empresa puedo depreciar aceleradamente. Y aquí le voy a decir algo. Sí. A partir del 2023 ya no necesito hacer el trámite de depreciación acelerada al fisco porque se permite el reconocimiento de impuestos diferidos, pero solo de los activos fijos que se hayan adquirido a partir del 2023. Esto también es a través de la reforma mediante el decreto 586 al reglamento fiscal. No se olvide, debe estar usted actualizado, debe hablar usted 2 lenguas, la lengua contable, la lengua tributaria, vuélvase ese MacGyver y Power contador. Este año 2023 tiene que cerrar súper bien sus estados financieros, cero riesgos y sobre todo optimizando correctamente sus impuestos. Mira, hemos hablado de inventarios, de cartera, de propiedad, planta y equipo. Y te comento que en propiedad, planta y equipo hay 3 estimaciones importantes. Cuéntame, ¿cuáles son? Hablamos de la depreciación, que es una que tiene que estar hecha en función del uso, en función de la vida útil. Correcto. La segunda es, ¿cómo se llama? La revaluación. Revaluación. Es un tema también importante porque hay ciertas entidades que dependen del crédito, que tienen que estar revaluando sus activos frecuentemente. Y la tercera es deterioro. Las propiedades, planta y equipo también pierden flujo de caja. Correcto. Hay que tomar en cuenta que el Ecuador está pasando por una situación económica complicada. Sí, hoy yo creo que el año 2023 para muchas industrias no ha sido bueno. No han ganado, no han vendido lo que esperaban vender. Y claro, ¿eso qué conlleva? A que los flujos de caja que la compañía producía seguramente no en todos los casos me va a permitir recuperar el valor de las inversiones que tenemos en propiedades y equipos y seguramente tengan que entrar a hacer evaluaciones más técnicas de pérdida de flujo de caja de sus activos. ¡Qué excelente! Otra de las recomendaciones, yo siempre digo, es analicen bien el tratamiento con sus partes relacionadas. Importante. Para ver si tienen que hacer los informes, los anexos. Otras recomendaciones, Antonio, que nos podrías dar, aparte de cartera, propiedad, planta y equipo, inventarios. En el tema de los ingresos, ¿cómo tienen que estar medidos sus ingresos? Los ingresos igual tienen que estar medidos a un valor razonable, ¿no es cierto? Y el precio del ingreso, yo creo que tiene hoy 2 componentes que son importantes: el precio fijo, que es la contraprestación que tú pactas, pero también tiene una contraprestación variable, que son justamente las rebajas, los descuentos, las devoluciones, que tienen que quedar adecuadamente estimadas en la fecha del balance. Porque claro, si yo facturo 10 millones, pero yo sé que el ingreso en el futuro se va a revertir por 1 millón, entonces esa probabilidad de entrada de beneficios económicos no va a existir y por aplicación de la NIF yo tengo que dejar ese efecto provisionado en este año. Es importante que todos esos pasivos contractuales que nacen justamente de estas estimaciones queden bien estimados a la fecha del balance. Vamos con el último punto por el tiempo que se nos está haciendo cortísimo. En el tema de trabajadores, ¿qué nos recomiendas? Hay que hacer una buena evaluación. Yo creo que el tema de trabajadores se ha vuelto bastante complicado. ¿Estudios actuariales? Necesitamos estudios actuariales, ¿no es cierto? Aplicando el método de unidades proyectadas. Y claro, los actuarios creo que hoy nos deben ayudar en 2 aspectos que son importantes. Uno justamente es el de la provisión bajo NIC 19. O sección 28. O sección 28. Y por otro lado, también nos deben ayudar con el tema del control del impuesto diferido y de las recuperaciones de esos gastos que son no deducibles hoy,
que yo tengo derecho a recuperar en el futuro por pagos. Reservas históricas. Y todo eso. O sea, necesitamos un análisis de reservas históricas que es importante. Y aparte, en general, no se olvide que todo costo y gasto tiene que ser formal, tiene que tener soportes. Correcto. Si usted es agente de retención, hacer las retenciones y sobre todo, pues, siempre probar realidad económica, cumpla con la ley tributaria. Y tener unas buenas pruebas también de cierre fiscal. Por supuesto. ¿No es cierto? Por Que supuesto. no existan excesos en gastos de viaje, gestión, asistencia técnica. Sí. Que si tengo deducciones, las deducciones estén bien calculadas de manera mensual para no tener problemas en el futuro. Cada vez que yo hablo contigo aprendo, me encanta, tú eres una persona muy mesurada en tus conceptos, en tus aportes técnicos y como siempre para mí, cada año invitarte a los super tips de cierre fiscal, financieros y tributarios. Quiero que les mandes hablemos un mensaje de motivación para que los contadores cierren adecuadamente sus estados financieros y también pues para que participen activamente en este 2024 en todos los programas de capacitación del Colegio de Contadores y también pues que sepan que tú estás a las órdenes en todo lo que necesiten en los soportes del cierre fiscal 2023. Sí, bueno, que es importante prepararse para el cierre fiscal. Sí, hay cambios que se generan todo el tiempo en la normativa, tanto financiera como tributaria, así que debemos estar preparados para poder llevar todos esos cambios sin ningún problema. Prepararse para el cierre. Si el que no se prepara para el cierre, a lo mejor no se va a enterar de algo, así que hay que tomar todos los talleres que da el Colegio de Contadores en estos temas. Súper interesante y solo para resumir voy a decir lo que Antonio lo ha dicho de una manera magistral en esta noche. Nos preparamos ya para el cierre fiscal 2023, hablar un lenguaje contable adecuado como son las normas internacionales de información financiera, hágalo con tiempo, revise que todas las transacciones devengadas se encuentren en nuestros estados financieros, revise que el cumplimiento de la norma tributaria al pie de la letra porque es una norma de derecho público se haya cumplido, que todos sus activos no se encuentren sobreestimados ni sus pasivos subvaluados, que su patrimonio esté totalmente adecuado, porque acuérdense que a los accionistas les interesa tomar decisiones interesantes, adecuadas, precisas, que sus ingresos estén totalmente registrados, el 100%, para evitar riesgos, que sus costos y gastos estén soportados adecuadamente, que determine el impuesto a la renta causado y diferido como lo establece la norma contable y tributaria. Determine su impuesto a la renta causado como tiene que ser. Este 2023 tiene que ser un año sumamente importante en la determinación de su impuesto a la renta. Tenemos que apoyar a nuestro país. Son momentos difíciles, pero usted y yo vamos a hacer la diferencia porque queremos un Ecuador adelante. Y queremos esos contadores que estemos siempre aportando y esos empresarios que creemos en nuestro país. Soy Cristina Trujillo y nos volveremos a ver la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.